práctica de meditación, simplemente hemos de tener la actitud de descansar. Es la práctica del sentarse para descansar. Nos dejamos fluir, nos liberamos de tensiones y dejamos que nuestra mente deje de pensar. Si mientras estamos meditando, surgen pensamientos en nuestra mente, no hemos de forzar para eliminar esos pensamientos. Porque esta acción no nos permite descansar. Dejemos que los pensamientos vengan y se vayan, como las nubes que están en el cielo. Vemos cómo pasan, sin apegarnos a ellos. Simplemente observamos cómo vienen y se van. Durante nuestra práctica de meditación, hemos de permanecer en el presente, el aquí y ahora. Ponemos nuestra atención en este momento. Y para ello, es recomendable poner la atención en nuestra respiración. De esta manera, es más fácil que nuestros propios pensamientos no nos distraigan. Estamos de vuelta en un show con Tuti. Gracias amigos por su sintonía. Hoy estamos hablando sobre la meditación, sobre el arte de vivir, y es que nos acompaña un maestro de la India. Él es Meghal Thakkar y me da mucho gusto seguir junto a él para poder aprender más sobre la meditación. Gracias por seguir con nosotros, maestro. Hablemos un poquito de cuando meditamos, se percibe desde fuera como algo solitario, como algo individual, ¿cierto? Yo conmigo, mis pensamientos, mis emociones. ¿Esto de alguna manera nos aleja de los demás, nos acerca a los demás? No, meditation makes you global. Yes. And when you start meditating, you become from small I to big I and big V. That is what I have experienced in my life. I was a very shy person. I never used to speak in front of 4 people, 5 people. And now I give my courses for 100, 200, 300 people every week. And this confidence has come because of meditation. And the sense of belonging develops. When you meditate, you feel I belong to one and all. But when you are not meditating, you are so much caught up into your own emotions and your own selfishness. That which doesn't allow you to merge with universe. And you all the time keep thinking, what about my life, what about me, what about my needs, what about my desire. But meditation brings such positive energy and grace, where you start experiencing you are here for one and all. This is what I have experienced in my life. Claro, nos hace quitar esas barreras de individualidad, justamente. Vi un reportaje sobre un experimento que se hizo con personas que llegaban a un lugar cerca del mar y les preguntaban cómo se sentían. Y estas personas decían, no, qué lindo ver el mar y los pajaritos. Y luego ponían a personas no videntes, las sentaban en la misma silla y les decían cómo se siente. Y ellos decían la brisa, las olas, el compás, el canto, la sensación en mi piel. A veces los sentidos nos nublan un poco de vivir el presente. La meditación, ¿cómo ayuda a esto? See, in meditation, it is the art of taking mind inward. If we observe from morning till night, our mind is all the time outward. And more it is outward, it is going to create more and more impressions, positive and negative, both. So when you learn to take your mind inward, it makes you free from all the negative impressions. And then you can connect your senses more with the nature also. And you can appreciate the beauty in nature. Otherwise, we are watching trees, we are watching sky, we are watching ocean, but we just take it for granted. We are just watching it mechanically. But we cannot connect ourselves with the nature. But when you start meditating, you can feel that. ¿Se medita siempre con los ojos cerrados?
Yeah, ¿Sí? that is a gateway. When you close your eyes, you can take your mind inward. Moment eyes are open, mind is outward. Sí, sí. De alguna manera nos percibimos Yeah. separados de lo demás, ¿cierto? Las relaciones que llevamos, creo que nos han enseñado a vivir y a reaccionar defendiéndonos de los demás, como si todos nos atacaran. Nos han enseñado o hemos aprendido a defender lo nuestro, a defender nuestra dignidad, a defender, a estar con las uñas hacia afuera por si alguien nos quiere hacer daño, incluso a atacar antes de recibir a alguien. El carácter, muchas personas le dicen, tengo un carácter fuerte. ¿Esto se puede también modificar o transformar o moldear diferente con la meditación? Again, I will say from my experience, when you start meditating, you develop a space of love inside you. And when you experience so much love inside you, you are going to transform that vibration in your environment to whomsoever you are going to meet. If you become peace inside, people are going to experience peace in your presence. If you become love, they are going to experience love. But when we are so much caught up into our negative emotions inside, that is the time we try to defend, we try to react. And when we react, we are not becoming strong. That is our weakness. Because reaction will again bring reaction, and it is not going to give any great solution to the things. Sí. By reacting to each other, we are going to make the situation more worse. And this is the main problem in relationship, the distance are created. Because we keep arguing, we keep proving I am right and you are wrong. Sí. And then they try to react. So respond is the key. And how to respond? Meditate, which will give you strength to respond to situations. And when you respond, other person will automatically realize this is my mistake. But when you react, they become more strong to react. Y en cuanto a, bueno, obviamente la capacidad para poder controlar las emociones, entender las emociones de una forma distinta, ayudará todo esto que nos está diciendo. ¿Qué hay con la capacidad de introspección, de pedir perdón, por ejemplo? Yeah, meditation softens you. And then you start accepting, if you have done mistake, you are ready to accept, yes, it is my mistake. Because then you can understand, you can differentiate from your ego and self. Otherwise, sometimes self and ego is so close. There are 7 levels of our existence. Body, breath, mind, intellect, memory, ego and self. But ego is just above the self. There is a very thin line. And when we are caught up in the ego, we are not ready to accept our mistakes or our faults. But when you start meditating, you connect with yourself, then you are ready to learn and let go. Para muchas personas, el pensar, mencionaba usted hace un momento que la meditación nos suaviza de alguna manera, ¿no? Y para muchas personas eso es signo de debilidad. Lo suave, lo tranquilo. Se nos ha enseñado que quien más grita es el más poderoso, ¿no? Tendríamos que tener un cambio de mentalidad por completo para poder aceptar que eso es una fortaleza, el aprender a no engancharnos, a no debatir creyendo que podemos ganar, buscar solo, buscar solo tener la razón. Al empezar a meditar, ¿uno puede también tener ese cambio o uno tiene que tener primero la disposición de cambiar esa forma en que vemos el mundo para empezar a meditar? See, Art of Living message is very clear. Love moves the world. Yeah. So if we try to say that attack makes you more stronger, then it is wrong. All the violence is a destructive energy. Sí. And we can see in the world today, Sí. because of the violence, so many innocent people are killed. So non-violence is the answer. And if we try to say no, anger is better than love, then it is wrong. Anger is a destructive energy. Sí. Love is a constructive energy. So with the space of love, we can transform, and we are doing courses in prisons, and we can see the inmates there who are like murderers, robbers, and when they do this program, we can see the difference in their life, in their mental state of mind, in their emotional changes.
¿Ha trabajado directamente con este tipo de personas que han matado, que han robado? ¿Qué le dicen después de recibir este programa? Yes, I have taught many courses in prisons, and in the biggest prison of Asia, Thakkar, one which is in Delhi, and it was very interesting. I had one person who killed 17 people, and he was in my program, and after the course, he had a plan to kill 3 more after coming out for some days in between. And after this program, he said, now my entire hatred has gone, and I feel like I will go out and I will make these 3 people do this program. Wow. So they can also be benefited. So I don't want to create more violence and negativity in the society. A la hora de que uno medita, de alguna manera hay un impacto más allá de nosotros. O sea, a ver, si nosotros meditamos, nosotros cambiamos y por lo tanto nuestras relaciones y nuestra forma de funcionar en el mundo cambia. Mi pregunta es, ¿nosotros contribuimos de alguna manera con algún tipo de energía al meditar más allá de lo que vemos? Yes. You can see our founder Sri Sri Ravi Shankar ji has created these vibrations in 153 countries. People are being benefited from prisons, villages to corporate sectors. A nivel biológico, digamos, ¿sucede algo distinto en nuestro cerebro? Yeah. ¿Se modifica la biología cerebral al meditar? Yes, as I said, left and right hemisphere. So more we are towards left, and when we start meditating, we are nourishing the right hemisphere of the brain, which will definitely bring more positivity in our attitude, in our behavior, in our words, in our thoughts. En todas las áreas. Me tengo que ir a una nueva pausa comercial. Estamos hablando y tratando de desglosar un poquito más sobre la meditación y el arte de vivir. Y queremos también preguntar y que usted conozca el punto de vista alrededor de cómo es que puede mejorar un cuerpo enfermo el someterse o el decidir, porque someterse suena a obligación, al decidir hacer estos ejercicios de meditación. La meditación es un paso esencial en el camino a la iluminación. Y los beneficios que obtenemos son los siguientes. Nuestro cuerpo se relaja y la mente se calma. Obtenemos más conciencia sobre los procesos del pensamiento. Se desarrolla nuestro espíritu y nos sentimos más felices y equilibrados. Experimentamos un estado de paz interior. Se reduce la ansiedad, la depresión, la ira y la confusión. Mejora nuestra salud física, mental y emocional. Mejora el sistema inmunológico del cuerpo. Aumenta el flujo sanguíneo y disminuye la frecuencia cardíaca. Por lo tanto, se regula la tensión sanguínea. Ayuda a revertir las enfermedades del corazón. Ayuda a mejorar la memoria. Incrementa nuestra energía y vitalidad. Estamos de vuelta en un show con Tuti. Hoy nos acompaña el maestro Meghal Thakkar. Meghal Thakkar. Hay diferencia en cómo uno lo dice, ¿no? Doesn't matter. Y yo quisiera preguntar un poco sobre su experiencia dentro de este proceso, este programa, este camino del arte de vivir. ¿Cómo llega usted a esto?